agradecidos permanentemente con el Señor por su generosidad, por su amor, por su misericordia y porque siempre nos da la vida, el ánimo, las energías, la disposición para compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Estamos siempre agradecidos por que ustedes siempre están pendientes de este programa, de estas transmisiones, y deseamos muchas bendiciones del Señor para cada uno de ustedes. A raíz del aniversario del nacimiento y también de la muerte de el gran poeta nicaragüense Rubén Darío, me ha parecido bien enfocar lo que yo he llamado la faceta mística de Rubén Darío. Quiero dejar muy claro, y esto es muy importante, que no soy un experto en estudios darianos. Sin embargo, he asumido este desafío que me resulta sumamente interesante, porque desde mi condición de religioso, con estudios bíblicos, teológicos y pastorales, se me brinda la oportunidad de reflexionar sobre la faceta mística de Rubén Darío. La mística es una parte de la teología que tiene que ver con la vida espiritual de las personas. Y queremos destacar, tal vez no en su totalidad, algunos aspectos que reflejan evidentemente que en Darío, que fue un poeta, diríamos, de lo más completo que nosotros hemos tenido en los últimos tiempos, también hubo inquietudes de carácter espiritual. Esto refleja que en alguna medida Darío leyó la Biblia. Como muchas personas lo han hecho, lo hacen y lo están haciendo. Lamentablemente no todas las personas que leen la Biblia lo hacen con un propósito muy particular de obedecer, de entregarse a Cristo y reconocerlo como el único y suficiente Salvador personal. Sin embargo, hay muchas inquietudes en muchas personas acerca del contenido de la Sagrada Palabra. Y entre ellos, y de una manera muy relevante, está Rubén Darío. Me parece que para abordar esta faceta del bardo nicaragüense, debemos tomar en cuenta algunas contradicciones en su personalidad que obviamente se reflejan en sus escritos. Esas contradicciones no solamente se encuentran en Darío, sino en muchas personas y que es parte posiblemente del aprendizaje que vamos adquiriendo a través del tiempo. El apóstol Santiago dice lo siguiente, que el profeta Elías, refiriéndose a Elías, era hombre sujeto en pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto.
Esto lo localizamos en Santiago 5, 17 y 18. Rubén Darío, entre otros de sus múltiples, abundantes, prolíficos y prolijos escritos, tiene una obra que se titula Cristo. No voy a referirme a toda, sino sencillamente a una estrofa. Madre, di, ¿quién es aquel enclavado en una cruz? Hija del alma es Jesús, es la santa imagen de Él. ¿Y quién es Jesús? Es Dios. ¿Y quién es Dios? Quien nos cría, quien hizo la luz del día con el poder de su voz. ¿Y quién nos vino a enseñar que todos somos hermanos, que debemos ser humanos, que nos debemos amar? Todo amor, todo clemencia, y murió para mostrar que debemos, hija, dar por la verdad la existencia. Aquí nosotros vemos en uno de sus primeros poemas que Darío reconoció, tuvo en su conciencia lo que significó la figura de Cristo. Eso es sumamente importante. Y además de eso, nosotros nos encontramos con otro de sus poemas, que por cierto, esto fue preparado, escrito el 1 de marzo de 1881 en León, y que tiene que ver, se titula La Ley Escrita. Y otra parte de este tema, o de este poema, dice la siguiente estrofa, refiriéndose a los 10 mandamientos. Bajó Moisés de la gigante mole, circundada su sien de luz bendita, y al pueblo en una piedra presentóle una ley inmortal, la ley escrita, refiriéndose a los 10 mandamientos. Entonces, esto, como les decía anteriormente, pone en evidencia toda esa riqueza que tenía el poeta alrededor del contenido de la palabra de Dios. El profeta llorón del siglo VII y VI antes de Cristo, llamado Jeremías, dice: nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de conocerlo? Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cual lo que merece de acuerdo con sus acciones. Jeremías 17, 9 y 10. Lejos de ser un fariseo, un misticón o santurrón, quiero destacar algunos elementos que a mi juicio reflejan la búsqueda del poeta de una legítima koinonía, es decir, de una auténtica comunión. La vida azarosa del poeta bohemio, atravesada por una tragedia matrimonial, requería de una dirección espiritual, pues necesitaba de una psicología pastoral continuada que le ayudara a llevar una vida equilibrada y más sosegada. Ahora, permítaseme destacar algunos elementos, como dije al inicio, que a mi juicio ponen en evidencia la faceta mística
de Rubén Darío. La ley escrita, que ya hicimos mención de ella, como la que se titula Cristo también, reflejan cómo el poeta estaba motivado, estaba movido por estos pensamientos que aparecen en las Sagradas Escrituras. En Cantos de Esperanza, por ejemplo, que aparece también, que es de Cantos de Vida y Esperanza, que a José Enrique Rodó, hay prácticamente una autobiografía espiritual. Problemas eternos del ser humano. Por ejemplo, ¿ha nacido el apocalíptico anticristo? Se han sabido presagios y prodigios y aparece inminente el retorno del Cristo. Ustedes saben, y esto lo vemos en las redes sociales con mucha frecuencia, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Imagínense ustedes cómo Darío, sin ser un religioso, hace referencia a esto. ¿Por qué? Porque precisamente en ese poema de Cantos de Esperanza, él hace esa alusión al retorno del Cristo. Y eso es algo que para muchas personas actualmente resulta como una fantasía, como una leyenda, como un mito, pero eso está en la Biblia. Y la palabra del Señor dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Otro aspecto importante que él destaca en esta obra extraordinaria, monumental, que podríamos llamar nosotros que son algunos elementos de la parusía. Y la parusía se refiere a la segunda venida de Cristo, cuando Él, de una manera muy inspirada, dice: «Oh Señor Jesucristo, ¿por qué tardas? ¿Qué esperas para tender tu mano de luz sobre las fieras y hacer brillar al sol tus divinas banderas?» Aquí podemos hacer referencia, vean ustedes, a Apocalipsis 6:10. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Fíjense que Juan de Patmos también le dice al Señor: ¿hasta cuándo? Y es una pregunta que muchas personas se hacen: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hay que esperar lo que conocemos como el momento de Dios, lo que en griego se conoce como el kairos, el momento de Dios, el tiempo de Dios, el tiempo que Dios ha dispuesto, porque a nosotros nos tiene que limitar, sencillamente porque Él, por ser eterno, no está sujeto a las categorías de espacio y de tiempo, porque Él es omnipresente, está presente en todas partes, y también Él, como es eterno, Él no tiene y no usa reloj. Él no mide el tiempo, no. ¿Por qué? Porque Él, como es infinito, como es eterno, entonces no tiene esa necesidad
de medir el tiempo. Para nosotros los humanos, desde luego que sí, incluso nuestros días están contados. Y de acuerdo a eso, pues ya sabemos que tenemos un tiempo determinado sobre esta tierra. Sin embargo, nosotros observamos esta expresión que es tan particular, tan hermosa, y también allá nos encontramos en el libro del profeta Zacarías, uno de los últimos libros, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, que dice en el versículo 12, el ángel de Jehová exclamó, Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado enojado por espacio de 70 años? Aquí también el profeta Zacarías le dice, ¿hasta cuándo, Señor, has estado enojado? Y nosotros, pues ahora podemos decir, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que tú decidas lo mejor, porque tú eres el dueño de todo. Señor, gracias porque hemos reflexionado alrededor de la faceta mística de este hombre especial, orgullo del pueblo de Nicaragua, Rubén Darío. Gracias, Señor, porque en algunos momentos de su vida él tuvo inquietudes, él tuvo algunas interrogantes que le hicieron reaccionar de cierta manera. Y nosotros, Señor, te damos gracias porque muchas interrogantes las podemos resolver a través de lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos, Señor, para meditar con mayor profundidad en tu palabra y sacar el mayor provecho de ella para nuestra vida, para nuestra edificación y para llevar una vida que sea agradable a ti. Todo esto te lo expresamos con gratitud en nuestros corazones, en el nombre sagrado de Jesús, tu Hijo amado. Amén.